Pablo les habla de la limpia conciencia. Entonces, aquí en el capítulo 10, Pablo comienza de esta manera. Y muchas veces dice esta frase: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres... Muchas veces comienza con esto: no quiero que ignoréis. Pablo no quiere que seamos ignorantes. No quiere que desconozcamos ciertas facetas de la palabra de Dios, ciertos principios y ordenanzas. Pablo quería que estuviéramos no solamente informados, sino formados acerca de cómo podemos ser más parecidos a Jesucristo. Amén. Así que él dice: no quiero que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿A quién se refiere? Al pueblo de Israel cuando pasó el mar Rojo, huyendo de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Y estaban bajo la nube de la protección de Dios. Verso 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿A qué se refiere? Al maná. Muy bien, hermano. Al maná. Le llama alimento espiritual porque era el alimento bajado del cielo. Pero también haciendo referencia a otra cosa. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Cristo. Pero de los más de ellos, ¿qué forma de expresarse tiene Reina Valera, ¿no? De los más de ellos, de la mayoría de ellos, dice algo triste: que no se agradó Dios. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces ahora viene una serie de amonestaciones a la iglesia del Señor. Pero primero tenemos que tener en claro que todas aquellas cosas que les sucedieron al pueblo de Israel, que no agradaron a Dios, están puestas como ejemplo, están escritas para que no caigamos en las mismas cosas ahora a nosotros, los que estamos en el fin de los tiempos. ¿Sí? Entonces dice el verso 13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Muy bien, este verso muchas veces muy mal entendido. Él les dice a los corintios y nos dice a nosotros que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no pertenezca a la naturaleza humana. No hay ninguna tentación diferente a la que le pudo haber sobrevenido a los israelitas en el desierto. ¿Y cuáles fueron esas tentaciones? La idolatría, la murmuración, la fornicación y tantas, todas esas cosas que están nombradas aquí. Son todas cosas propias de la naturaleza humana. No hay nada que nos haya sobrevenido que no es de nuestra naturaleza humana. Somos conscientes que sí, que el enemigo a veces pone delante nuestro obstáculos, pero ahora está hablando de aquellas cosas de las que no le podemos echar la culpa al diablo, sino son propias de nuestra naturaleza. Y Pablo le está diciendo a los corintios: no hay nada en vuestra naturaleza caída, en nuestra naturaleza pecaminosa, por la cual podemos llegar a caer, sin la cual Dios no nos haya dejado una salida.
No hay nada en lo que podamos ser probados o tentados de lo que no podamos resistir. Porque el Señor, juntamente con la tentación, es decir, junto con la tentación que no viene de Él, ¿está claro eso? ¿Sí? Que la tentación no viene de Él, sino de nuestra propia naturaleza, sino cuando viene la tentación de nuestra propia naturaleza, Él nos da la salida, el poder para pasar, para derrotarla. ¿Amén? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Podemos soportar la tentación propia de la naturaleza humana? ¿Sí? No podemos decir, es que soy tan débil en esto. Sí, somos débiles, pero es ahí donde, reconociendo nuestra debilidad, si vamos al Señor, Él nos hace fuertes. ¿Amén? Y podemos soportar. Así que sigue el verso 14, diciendo el apóstol Pablo: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. Tiene que haber sido ¿cómo decirlo? Algo muy, muy tentador para ellos, ir a la idolatría, para que Él les diga, huid de ellas. Era gente que estaba acostumbrada a adorar ídolos y necesitaban huir de la idolatría. Entonces sigue diciendo, como a sensatos os hablo. Les hablo como a personas razonables, se puede traducir también. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Se está refiriendo a la cena del Señor. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. No participamos en la sangre y en el cuerpo de Cristo en esto. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces les dice, mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Vamos a ir aclarando ciertas, porque Pablo es muy retórico en sus expresiones. Él se hace preguntas que ya las ha respondido en la misma pregunta. Él está diciendo, así como nosotros nos hacemos partícipes del sacrificio de Cristo, de su carne partida en la cruz, de su sangre derramada, al compartir la cena del Señor, cuando compartimos el pan y el vino, así como nosotros nos hacemos partícipes, el que participa de lo sacrificado a los ídolos, se hace partícipe ¿de qué? Del ídolo no, porque no es nada, es un trozo de madera, de yeso, es partícipe de los demonios que están inspirando toda aquella idolatría. Entonces le está diciendo, bueno, si le está diciendo entonces en el verso siguiente, que es el 21, no podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Porque se estaba sacrificando a los ídolos. Entonces le hace la advertencia, o provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. Entonces los gentiles, los corintios, tenían un grave problema, un grave dilema. Porque estaban participando de la idolatría y la dedicación de los alimentos a los demonios. Entonces Pablo comienza otra vez con un verso muy, muy conocido. Dice el verso 23. Todo me es lícito. En realidad el me no es muy original. Todo es lícito, dice, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. Entonces está queriendo decir, miren, nosotros podemos comer de todo, podemos hacerlo todo,
pero no todo es conveniente, no todo es edificante. Sigue diciendo, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Es decir, una vez que se ha planteado el dilema de la comida sacrificada a los ídolos y de que como cristianos ellos y nosotros estamos participando del cuerpo y la sangre de Jesucristo, ¿qué hacemos con esta situación? Entonces Pablo plantea los principios de la palabra de Dios. Primero, para nosotros es lícito comer cualquier cosa, aunque no siempre es conveniente. Nos es lícito hacer todo, pero no todo edifica. Y el segundo principio que está diciendo es que no debemos buscar nuestro propio bien, sino que tenemos que anteponer el bien de los demás primero. Esos son los principios que él va a desarrollar ahora en forma práctica en los versos siguientes. Así que dice el verso 25. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque el Señor es la tierra y su plenitud. Ahora yo pregunto, ¿de la conciencia de quién? De nosotros. Pero ¿cuál fue el principio del versículo anterior? De mirar a los demás primero. Entonces, por la conciencia de los demás. Porque nuestra conciencia como cristianos debe estar limpia. Dice, de todo lo que se vende, comed. Sin preguntar nada por motivo de la conciencia del carnicero, del vecino que está al lado. ¿Por qué es esto? Si algún incrédulo, dice el 27, si algún incrédulo os invita evidentemente a comer a su casa, a cenar, y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Otra vez, ¿de la conciencia de quién? No, de los demás. Nuestra conciencia está limpia. Nuestra conciencia ha sido limpiada por la sangre, por la palabra de Jesucristo. Nosotros podemos comer tranquilamente de todo con conciencia limpia. Pero por la conciencia de los demás, por amor a los demás, tenemos que tener cuidado. Entonces, si alguien nos invita y nos pone una comida, le aceptamos, sin preguntar nada. Sin preguntar nada. Porque fíjense que dice el verso siguiente. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis. Por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia de quién? De nosotros. Otra vez digo, pensemos en la época en que estaba escrito. La gente era común que fuera a la carnicería y allí todo estaba sacrificado al ídolo tal, al ídolo cual. Entonces, vamos a ahondar en el ejemplo, ¿no? Una familia incrédula, gentil, de Corinto, compra comida sacrificada al ídolo cual y la cocina invitando a un cristiano. Entonces le dice Pablo, si te invita a comer, acepta. Y come lo que te ponga en la mesa, sin preguntar nada. Pero en el momento que el anfitrión diga, esto ha sido sacrificado a tal ídolo, entonces no lo hagas por la conciencia del otro, no por la propia. Pablo le dice, del Señor es la tierra y su plenitud. De Él son todas las cosas, de los demonios no es nada. Solo las mentiras, el engaño, todo lo malo viene de ellos. Pero del Señor es todo lo bueno. Entonces dice el verso 29, y aquí lo deja bien claro. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. De aquí viene
la costumbre de dar gracias a Dios por los alimentos, de dar gracias a Dios por su provisión. Y es dar gracias, porque Él ya nos ha bendecido. No es tanto bendecir la mesa, sino dar gracias por los alimentos que nos ha dado. Amén. Así que aquí Pablo está aplicando de una manera magistral los principios de la palabra de Dios a una situación en particular que es muy doméstica, pero muy común y que cada día le sucedía a los corintios y también nos puede suceder a nosotros. Claro, ya no se vende a los ídolos, ¿no? Pero por ejemplo, yo muchas veces he ido a comprar carne a una tienda de marroquíes. Y yo compro, no pregunto nada y ya está. Doy gracias a Dios por su provisión. Ahora, si ellos me dijeran, no, es que esto ha sido sacrificado, ¿no?, a Alá, mirando al no sé dónde. Bueno, no lo quiero, eso no. O si un marroquí nos invita a una familia marroquí. Pero si nos dicen alguna referencia, algún sacrificio, pues entonces tenemos que, por la conciencia del otro, reaccionar. Amén. O sea que cuando el rumor, por ejemplo, tiene... No se hay tropiezos, ni a judíos, ni a griegos o gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Amén. Amén. Así que aquí Pablo, en los últimos versos, dice en el 29, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? A veces nos es difícil asumir esto, ¿no? Nosotros nos sentimos libres muchas veces, o sea, siempre nos debemos sentir libres, y a veces se nos juzga nuestra libertad por otras personas que tienen mala conciencia o que son débiles o que todavía no han entendido que de Dios son todas las cosas y que todo es lícito. Pero como personas maduras se nos llama a pensar primero en los demás. Y si hay algo que a nuestro hermano le puede causar algún problema, pues evitar comer eso delante de ese hermano. Y Pablo no está diciendo que seamos hipócritas. ¿Me explico? No está diciendo que en casa comamos una cosa y bebamos tal otra y en público no. Pablo está diciendo, miren, todo no es lícito, pero no todo conviene ni todo edifica. Evidentemente, si tomamos aquí en la cena del Señor, si celebramos la cena del Señor con vino moscatel, ¿no? Y en casa comemos con medio vasito de vino la comida, que es un buen digestivo. No está diciendo que, bueno, como aquí tomamos una copita de vino moscatel en la mesa y en casa, entonces ahora vamos a darle al vino y a la cerveza y a todo, no. Y tampoco está diciendo que seamos hipócritas y si alguien nos invita en su casa y nos sirve un poquito de vino, no lo aceptemos haciéndonos los santulón. No caigamos en la hipocresía. Seamos sinceros. Ahora, si cuando nos invitan algunos hermanos y sabemos que ellos tienen problemas o prejuicios con el alcohol, pues entonces evitémoslo. No pasa nada. No pasa nada. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Pongamos siempre el interés de los demás por el de nosotros mismos. Y si no, miremos el ejemplo de Jesucristo. Él es el supremo ejemplo. Él puso primero el interés de la humanidad. Porque ¿qué necesidad tenía el Señor de hacerse hombre? ¿Qué necesidad tenía de pasar la niñez, el aprendizaje, de vivir en la casa de un artesano medianamente pobre como habrá sido su padre? Vivir como refugiado en Egipto, luego volver, iniciar su ministerio, ser perseguido, ser despreciado por las autoridades religiosas de su pueblo. ¿Qué necesidad tenía él
de padecer la traición, el abandono de todos sus discípulos? ¿Qué necesidad tuvo de soportar los latigazos que le dieron, los insultos, y de morir clavado en una cruz? Él lo hizo por amor a nosotros, porque antepuso nuestra vida, nuestra salvación, antes que su deidad, que su gloria. Por eso dice Pablo, todo nos es lícito, pero no todo conviene. Podemos hacer de todo, pero primero antepongamos la vida y el interés de los demás. Aunque se juzgue nuestra propia conciencia, sintámonos libres delante de Dios, pero por favor amemos a los demás. Tiene mucho que ver con la canción Elijo amarte, ¿no? Si elegimos amar al Señor y amar a los demás, vamos a tener que hacer ciertos sacrificios por amor a ellos. Amén. Así que la palabra de Dios en esta mañana nos está trayendo algo muy, como digo, algo muy doméstico, pero algo que es tan doméstico que necesitamos enfatizarlo cada día. Porque dice la palabra que estas cosas se escribieron para ejemplo nuestro. Porque los israelitas cayeron en tentaciones, pusieron su propio interés, murmuraron, ofrecieron cosas a los ídolos. ¿Se acuerdan cuando Moisés sube al monte a recibir la ley y no podían esperar, no tenían paciencia? Pues al final se construyeron un ídolo y a la fiesta. El Señor no se agradó de ellos, perecieron en el desierto. No sea que nosotros como cristianos, que hemos creído y aceptado en Jesucristo como nuestro Salvador, perezcamos en el camino, porque no hemos tenido paciencia, porque, como dice al principio, aunque venga la tentación, aunque venga la prueba, el Señor nos dará la salida. Amén. El Señor nos dará la salida. En otras partes, Pablo le dice a los mismos corintios, miren, están pasando por una breve tribulación momentánea y estaban siendo apaleados. Sin embargo, dice, es una breve tribulación, un poquito de padecimiento. Aún no habéis padecido hasta la muerte, aún no habéis derramado vuestra sangre, como muchos otros. Así también, cuando estamos sufriendo, me vienen estas palabras a mi mente. Aún no habemos padecido hasta la muerte, aún no hemos sido sacrificados. Allí hay un alfolí, ¿no? Para colaborar con la iglesia perseguida, para colaborar con la iglesia de los que sí están padeciendo burlas, persecución, encarcelamientos y hasta la muerte por causa de Jesucristo. Nosotros no hemos llegado ahí, vivimos en un sitio de libertad de expresión, aunque hay muchos sitios que siempre se ponen impedimentos, pero por ley, por constitución, estamos en un sitio de libre expresión. Así que, hermanos, sigamos el ejemplo y las palabras del apóstol Pablo, que son inspiradas por el Espíritu de Dios, de buscar primeramente no nuestro propio interés, sino el interés de los demás, aunque a veces esté juzgando nuestra propia conciencia. Tengamos la conciencia limpia en cuanto a lo que comemos y lo que bebemos, pero hagámoslo decentemente, hagámoslo con cuidado, de una forma sana, que sea de edificación para nuestra vida. Pero pensemos en la conciencia del débil, en la conciencia del incrédulo, para que no pongamos un tropiezo en su vida, para que ellos puedan, como dice Pablo, llegar a ser salvos también. Amén. Quiero pediros que pongáis de pie, porque a pesar de ser algo